Bienvenidos a Caminante Camino. Gracias por acercarte a compartir una vez más esta sección de podcast. Si te gusta el contenido, no te olvides de dejar tu like, suscríbete y compartir el canal. Bueno, bienvenidos donde sea que estén, en el horario que sea que estén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Abrimos acá una nueva sesión de podcast, en este caso con dos convidados ya de la casa. En un lado de la pantalla, no sé dónde va a salir en la grabación, el señor Germanicus puede presentarse, puede saludar. Hola. Es un tipo muy escueto. En otro lado de la pantalla, debajo mío en este caso, desde la hermosa ciudad de Córdoba, Casa Grande, donde pronto haremos un chivo, que les estuve haciendo unos videitos para esas cabañas hermosas que tienen ahí. En Casa Grande, en Big House, el señor Leandro Bazán puede presentarse, saludar. Hola, ¿cómo están? Pensé que un chivito querías hacer. Asar un Cuando chivo. dijiste un A la chivito. parrilla. Mirá qué rápido, qué rápido. Germán fue escueto, pero acá Leandro ya con su saludo ya nos introdujo al tema. Yo te tiré un chiste. Eh, El tema que más que nada viene por el tema de la noticia esta que compartimos, ¿no? Como el disparador es esta inversión de la pirámide. Después podemos hablar de simbología, pero en principio la pirámide alimentaria que se propuso desde la revolución industrial, prácticamente después de la guerra, se incrementó bastante desde Estados Unidos el consumo de azúcares y productos industrializados. Ahí aparecen los cereales, esta cultura de comer cereales en el desayuno, el concepto de desayuno eh, completamente eh, modificado y esta idea de que el desayuno es lo más importante y que aparte en el desayuno se coman determinadas cosas. Eso viene a formar parte de la base de la pirámide que tenía que ver básicamente con eso, ¿no? Con lácteos, azúcares y las Kellogg's. Ahí es donde Kellogg's. aparece el, sabían el cerealito que este. Era una comida para chanchos. está buenísimo. Y en esa misma época, el que le termina de dar el toque a esto del desayuno, mira qué bueno, yo pensaba sacarlo. Me encanta esta banda que no hace ni falta ponerse de acuerdo. Es el sobrino de Freud. Otra vez, una vez más, no solo con lo de la publicidad Una vez más. de cigarrillos y eso. En este caso también fue él el que diseña el concepto de un desayuno americano, porque había excedente de cerdo y entonces propone bueno, esto que decía Lean, las azucaritas y las chuletas de cerdo, ¿no? ¿Cómo se llaman lo que comen? Tocino. Tocino, Panceta. El Panceta. bacon. eso, el El bacon. bacon. Y como había acceso, propone, o sea, nadie comía así, nadie desayunaba así, y el tipo a través de publicidad pone el verdadero desayuno americano, algo que hasta ese momento ningún americano comía. Eh, una vez más acá la prueba del poder de la propaganda, ¿no? Y cómo se instaló, ¿no? Cómo el ser humano es cultivable. Cómo se le enseña y empieza a hacer algo como habitual, como si hubiese sido siempre así. Se apropia. Claro. Sí, bueno, eso hace la propaganda, ¿no? Porque el tipo le puso el nombre de desayuno americano, se lo repite varias veces en esa época por el diario, me imagino, y la radio, y, y al poco tiempo ya acá en la sociedad, obviamente al principio siempre se hacen estas cosas de o volverlo gratuito o extremadamente económico,
eh, o de las muestras gratis o para que prenda, como todo buen dealer de drogas lo sabe. Primero te lo regalan y después te lo venden. En esto que decía Ger, capaz está buenísimo también ir por ahí. Por qué podríamos decir, o abramos desde ahí, qué es lo que hace que sea tan cultivable? ¿Qué les parece a ustedes? Que el ser humano sea Bueno, tan cultivable. y el ser humano tiene una plasticidad para adaptarse a, a- para expresar cualquier rostro, ¿no? Para poder estar, no sé, en cuatro patas, en dos patas. Me acostumbro a estar en el agua, a vivir en un bote, en una isla, arriba en la montaña, siendo que las demás especies están más determinadas, el ser humano es indeterminado. Desde naturaleza indeterminada. Es más apertura, más espacio, más maleable también, por ese mismo motivo. Y no tiene todo ya dado. Su modo de caminar, por ejemplo, no está dado, es aprendido. Nosotros aprendemos a movernos. Un potrillo nace y ya está caminando. El ser humano aprende de lo que tiene a mano. Como esta relación también súper discutida y puesta en opuestos de la modernidad, ¿no? Si es aprendido o si es innato, ¿no? Si lo que el ser humano es y hace. eh, y esto capaz interesante de algo que hace que funcione un montón la propaganda y la hipnosis es que todo se nos pone en la modernidad en opuestos horizontales, ¿no? Como ahora esto de la pirámide es, es bueno comer esto y todo un tiempo te invaden con que es bueno comer esto. Ahora, por algún motivo, te la dan vuelta. No, ahora es bueno comer esto. Y estos días veía un montón que nos compartíamos cosas también, ¿no? De así gente saliendo a hablar de esto. Y, y lo mismo, es, no, pero viste que era bueno esto y se escondía lo otro. Entonces, muy probable gente que no está de acuerdo con quienes están invirtiendo la pirámide van a tener un montón de justificaciones de por qué no. Y los que estén de acuerdo a los que están invirtiendo la pirámide se van a poner de ese lado y entonces ahora sí hay que comer de esta manera. Y me parece por ahí que es súper interesante traer justamente la vertical a esta horizontal, ¿no? Donde siempre, en vez de que se nos ponga en esos polos opuestos horizontales, eh, y un poco habría con esto de la enseñanza que aparece en, en el Nuevo Testamento, sobre Jesús diciendo a los apóstoles que no es lo que entra por tu boca, sino lo que sale de ella. Y bueno, recién compartíamos un toquecito antes de abrir acá, de la misma enseñanza aparece absolutamente en todas las grandes tradiciones. Sí, 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 totalmente. O sea que lo que puede fomentar, estás diciendo con esta línea horizontal, lo que puede fomentar es como una especie de péndulo, un péndulo que mantiene todo pensando dentro de una misma lógica. Y la lógica es un modo paranoico de relacionarme con la alimentación. Voy al nutricionista que me dice que me ponga una dieta, ah, no, no es esta la dieta, estoy determinado primero por el alimento y mi relación con el alimento no es de sacralizar al alimento, no es de ofrecer al alimento, sino es esto beneficia a mi personaje ficticio, esto me pone en un lugar acomodado, me asegura un bienestar, ¿no? Todo fijando más a un personaje que no existe. Pero lo de la relación paranoica también genera, es como un modo de, de- de crear un mapa abstracto y, o sea, que nuestra mente se superponga a la experiencia, al milagro de la experiencia, ¿no? A la posibilidad milagrosa del alimento, a reconocer lo milagroso de la digestión.
eso se borra, queda borrado. Es como esto, es como lo de si la Tierra es redonda o es plana. Ninguna de las dos. O sea, las dos son pensamientos abstractos, un plano, una esfera. Ahí me desconecto de todo lo que tengo acá al lado y empiezo a militar con una bandera que tiene una línea así o un círculo. Línea y círculo son como abstracciones geométricas, pero me desconecto de esto, mirá, de qué forma tiene la vigilia, qué forma tiene el sueño. Esa pregunta descosifica, pero nos conecta de nuevo con nuestra experiencia directa. En esto de tener paranoia, se llama ortorexia, ¿saben, no? ¿Sí? La paranoia por estar cuidándose con la alimentación y buscar. De hecho, es que es como estas paranoias son las que todo el mundo está yendo a un nutricionista, todo el mundo está yendo a un psicopedagogo para los hijos, a un psicólogo. Ese es como la hipervigilancia que se está fomentando bueno, pero asegúrate esto, asegúrate de que pase esto otro. Y nos encontramos en la experiencia gente que se recontracuida con la comida en teoría, lo cual es imposible de saber del todo porque si vos le haces caso, yo trabajé con 5 nutricionistas, cada una se contradecía con la otra y todas digamos, se unían solamente en perjudicar a las personas, nada más, era lo único que tenían en común, ¿no? Como les creyendo daban una que los receta. ayudaba. Claro, claro. Les da una receta a seguir, pero nada de eso funciona. O sea, y tampoco hay una reflexión sobre eso. Uno de mis primeros maestros, Dayananda, me contó un cuento que de muy chico, yo tenía 16 años cuando me contó este cuento, pero me pareció muy poderoso. Y fue liberador para mí en ese sentido. Me decía de esto, ¿no? Había un anciano en un pueblo, un anciano que era un Vaishnava. Era alguien que todo el tiempo era un sudra, o sea, era como si fuese un servidor de casta inferior, entre comillas, que cultivaba la tierra y ya estaba muy viejito y siempre estaba Hare Krishna, Gopala, Govinda, siempre muy contento. El brahman de ahí, el de casta alta, el que ocupaba el rol de los ritos, de custodiar los ritos védicos, estaba muy celoso, muy envidioso de ese anciano. Tanto así que en un momento no soporta más, porque toda la gente veía la santidad del anciano, que era evidente, y el brahman se cansa y lo manda a encerrar, lo manda a meter en la cárcel. Entonces manda a los guardas, bueno, guardias, vayan, arréstenlo, lo meten en una celda y el tipo contento y sonriendo y cantando decía Hare Krishna, bueno. Bueno, la cosa es que el tipo, el Brahman decía, bueno, por fin me lo saqué encima, por fin logré arruinarle la vida a este viejo, pero cuando lo vio un par de veces en la cárcel, el tipo estaba en éxtasis, en goce, muy feliz, Hare Krishna, Hare Krishna, no sé qué. Este hombre se alimentaba de un vaso de leche al día, ¿no? Como venía haciendo antes de estar en la cárcel le daban un vaso de leche al día, y ese era todo su alimento. El Brahman, verde de envidia, le pide al guardia que lo cuidaba, le dice, bueno, a partir de ahora no le des más leche, no le des leche, dale agua con cal, no le digas nada. Bueno, el guardia medio que no quería, porque veía que era inocente el hombre, pero le hacía caso al superior, ¿no? Entonces le daba agua con cal, un día, una semana, ya había pasado un mes, el guardia se sentía muy mal, y el viejito estaba cantando Hare Krishna, muy contento, muy feliz y no había cambiado nada. Ya cuando pasó un poco más de un mes, el guardia no aguantó más de la culpa. Ya sabía que no estaba haciendo bien. Así que decide desafiar a la autoridad, hablar con los soldados superiores, lo sacan
y llorando le dice, disculpe, buen hombre, usted es inocente, yo lo encerré, pero usted no tiene nada que ver. No importa, está bien, Hare Krishna, bien, no pasa nada. Ok, dice, pero tengo algo mucho más grave que contarlo. Dice algo mucho más grave con usted. No le estuve dando, todo este mes y pico, no le estuve dando un vaso de leche, le estuve dando un vaso con agua con cal. Y el viejito dice, no sé, yo tomaba leche. ¿Y cuántos santos Y yo católicos estaba también tomando leche. fueron envenenados y no morían? Rasputín, por ejemplo, dentro del cristianismo hay un montón, la prueba del tomar veneno y de transformarlo, ¿no? Los Sí, milagros. los milagros. Si pensaba en algo muy bien directo, eh, el placebo, ¿no? Una manera moderna en esto de probar el efecto placebo. O Sí, sea, sí, sí. parecería, por lo menos parecería inevitable eh, mirar de que lo que se ingiere no es definitivo, ¿no? O definitorio. Por lo menos eso. Digo, si uno quisiera no sé, no confiar o no creer en las enseñanzas de las grandes tradiciones o eso, o está muy en el paradigma moderno. eh, por ahí incluso ir a eso, ir a la prueba directa, ¿no? Eh, de uno mismo. Sí, creo que bueno, en las prácticas taoístas, vieron que los consejos alimenticios son algo muy sencillo e intuitivo, ¿no? Un consejo alimenticio es que todos nosotros seguro, todos pasamos por corroborar esto. Es, si estás comiendo y empieza una discusión, no comas. No comas mientras discutas. No comas si hay emociones Claro. negativas. Si te enteraste una noticia que te abrumó, no comas en ese momento. Te vas a comer eso también. Va a ser, pero ¿cuántos de nosotros, che, me cayó re mal la comida? Estaba discutiendo. Esto es muy, digamos, muy empírico. No es que, no, el pH de no sé qué. No. Si estás porque también esto, volviendo a lo del Antiguo Testamento, ¿era o el Nuevo Testamento? El Lo de la nuevo. boca sana, el Nuevo. Volviendo a estas palabras de Jesús, ¿no? O sea, es más importante lo que la boca sale. Bueno, de nuevo también, con respecto a ahora, ahora parece que en esta noticia que nos compartiste, Trump reivindica a un par de médicos que eran naturistas, ¿no? Dicen, al final Frank Suárez y otros dos que no me acuerdo los nombres tenían razón, hicieron un gran labor, hay que comer mucha carne, hay que comer grasa, la grasa es importante, lo del colesterol es un negocio y empieza a decir algunas cosas y se puso en contra de algunos medicamentos, bueno, se puso en contra de las pichicatas, por decirlo Inóculos. así, no sé si. eh, Habló del autismo, bueno, tiró varias, o sea, hizo como una vuelta ahí, pero bueno, ahí se abrió otra posibilidad más. Sí, es interesante si, o a mí me resulta interesante relacionar, ¿no? Justo también pasa esto con Venezuela y como estas bombas que polarizan a la gente, ¿no? O sea, claramente acá no estamos ni traemos esto lejos de querer hablar bien o de querer opinar bien o mejor sobre, en este caso, Trump y esas cuestiones, ¿no? Sino de poder ver cómo parecería, por lo menos, si uno relaciona esto, como cómo fue diseñado, como decía Lean al principio, cómo fue diseñado esa pirámide y cómo fue impuesta esa pirámide alimenticia, así como todas las idiosincrasias y la cultura moderna. Eh, Cómo parece que ahora están abriendo como un nuevo capítulo, ¿no? De un nuevo preset, que en realidad no sé si es un nuevo preset o una actualización, ¿no? Como actualizando la app.
invierte en la pirámide. Yo hoy riéndonos le comentaba a Lean, ¿no? O hablábamos ayer o antes de ayer. Primero nos acordábamos del capítulo de South Park, que lo tenés ese, Ger. No, creo que no. Hay un capítulo de South Park que tal cual. O sea, hay uno de los pibitos de South Park, no sé si está en la NASA, no sé si vos te lo tenés más presente, Lean, pero, y que se da cuenta, no sé qué está haciendo y se da cuenta que la pirámide en realidad está invertida y que eso había sido el causante de, bueno, de la gordura y de los problemas de salud. Entonces, bueno, y al tiempo, o sea, esto es exactamente eso, ¿no? Y esto, y quiénes son, o sea, yo me preguntaba eso, como en general, ¿quiénes son los que van a darle bola a la inversión de la pirámide y quiénes por eh, ideología opuesta lo van a cancelar? Sin esto que estamos charlando, sin hacer una experiencia empírica. O sea, sin ir a la experiencia empírica, ¿no? Sin ir a chequear en lo empírico, porque esto que vos decías, que yo estaba queriendo decir eso y justo acá hablaba alguien que parecía que estaba dentro de mi patio, pues me distraje un rato, empecé a hablar y quedé medio colgado. Eh, pero esto que decías, en la experiencia directa, todos nos damos cuenta que si estaba nervioso, si estaba tenso, me cae mal, ¿no? En la experiencia es como bastante concreto. Creo que acá entra muy fuerte la derivación de la autoridad, ¿no? El principio de autoridad, donde me doy cuenta de eso, pero bueno, igual yo no sé. Como no sé, escucho Igual el a... médico me habla de colesterol. El médico me habla Claro, de colesterol, me habla de sinapsis, me habla de células y de cosas que no están en mi campo de experiencia directa. Eh, Me acordaba de, ahora que estaban hablando del personaje este del peluquín amarillo, que en pandemia le hicieron hablar, eh, una suerte de propaganda a la inversa, le hicieron hablar del CDS, como para que no se use. Además, acá todo un montón de gente que yo conozco me decía, ¿qué tomás cloro como el facho ese? Eh, Labura así la propaganda y esto de la pirámide también, porque en definitiva es lo mismo, vos das vuelta a la pirámide, son los mismos elementos, son las mismas personas de este lado, personas de este lado, o las comidas acá o acá, pero el paradigma sigue siendo siempre el mismo. Y en otro lado, en la otra mano lo tenemos a Hammer, el doctor Hammer, que poco he leído yo que se refiere a la nutrición. Eh, Salvo alguna aclaración de no consumir venenos, en general, no, digamos, no intoxicarse, no envenenarse como una forma de ingerir algo, pero lejos de dedicarse a la nutrición. Más cerca del tema este que mencionaba Ger y que mencionaba vos recién de los conflictos por ahí de un bocado mal digerido o de algo Pero, así crónico, un estrés en mi vida que me cronifique una mala digestión. ¿conocen la postura Vajrasana? mm, Vajrasana, la postura del diamante o Sí, la roca. Esa postura se dice que es buena para la digestión y que en esa postura, en la vertical, en esa vertical, en donde el Dantian queda abierto, vos podés digerir una roca o un diamante, ¿no? Es una metáfora, ¿no? No es que para tanto, ¿bien? Pero a lo que va es que, por ejemplo, acá el yoga plantea esto. Cuando comas, come así, come así, ¿bien? Mirá lo que dice. Come, que es lo mismo que me decía mi profesora de flauta traversa, como una postura en donde vos sos fuerte, algo así, ¿está bien? Entonces, cuando esto con respecto a la intoxicación que nombrabas vos recién, por eso estoy saltando acá, Lean, ¿eh? La, la intoxicación es una relación, es una relación. O sea, si algo me intoxica, quiere decir que yo no tuve la capacidad de digerir. mm. Todo lo que no puedo digerir me intoxica.
pero la capacidad de digerir depende de una fuerza que aparece, de algo que se alinea de la vertical, como dicen ahí los hindúes, ¿no? Entonces, lo que proponen es, bueno, mira, los taoístas dicen, no discutan mientras comes, y dice, solo alinea esto, que esto esté derecho, y ponete con las piernas así para dejar que, que la vertical trabaje, ¿no? La vertical en el sentido de que yo no estoy impulsando mi sistema digestivo ni haciéndolo. Pero sucede esto, que también es un concepto taoísta, ¿no? Que es, por ejemplo, los tibetanos para vivir muchos años, por ejemplo, toman unas plantas venenosas. Y lo que hacen es, cuando están bien, toman el veneno, el cuerpo reacciona, se hacen fuertes. Si estoy mal, tomo el veneno, si estoy débil, frágil, si estoy medio abatido, tomo el veneno y no lo digiero, no lo puedo digerir, entonces me intoxica. Lo mismo podría hablar de cualquier relación en estos términos, ¿no? O sea, yo no sé, ahora hace mucho frío acá, el mar está helado. El mar está helado y hace mucho frío. Yo me siento pila, me siento bien. Si voy, no me intoxica, no me pega. Pero si estoy medio así enclencle, medio débil, medio flojito de papeles, medio, no sé, disperso, distraído, voy ahí y me va a pegar el mar helado ahí, no sé, las piedras, lo que sea. La relación, no es que El viento. es tan determinado, ¿no? Esto me, me hace pelota, ¿o no? Está buenísimo, me quedo con esto para esto de digerir. Otra de las cosas que trae Hammer y otros más, ¿no? No fue el único, él de hecho nombra a otros varios, cuando habla que los síntomas aparecen siempre en los filtros corporales, ¿no? Menciona los 5 filtros, los riñones, ¿no? Riñones, pulmón, piel, corazón y me falta uno, Hígado. hígado, excelente. Hígado. ¿Corazón también? Sí, lo menciona como el corazón también, como un filtro. Eh, la lógica que me viene ahora con esto que decís con digerir, o sea, la función del filtro es digerir. Es el encargado, el intermediario de relacionarse entre eso que entra y, como decías, dónde estoy. Entonces, de acuerdo a dónde estoy, ¿qué hago con eso con lo que me relaciono? O sea, dónde estoy va a ser fundamental en cómo me relacione. ¿Quién soy? Y ahí volvemos, buenísimo, ¿Quién y ahí soy y volvemos qué a esto de pasa la con esta vía. planta? ¿Qué es fundamental en toda vía de autoconocimiento, de desarrollo? Lo El centro, primero, el norte. eso, ¿a dónde voy? El centro y el norte. O sea, ¿dónde estoy y hacia dónde voy? Y que en el Dzogchen, bueno, en realidad yo creo que en todas las vías, el centro es el norte. Claro, el ¿O centro, no, Lean? por eso es el El volver centro a es el casa. norte. Es el punto de partida y el punto de partida es el camino es el fin, es la meta, y la meta es el punto de partida. El alfa y el omega. Ah, sí, 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 sí. Coincidencias, por lo Sí, menos, ¿no? sí. Eh, ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos? estamos acá. Y entonces silencio. Después lo Ah, ok, editamos. ok. No, no, que quede, que quede. Está Obvio. bueno. Dejamos espacio, ¿no? Para digerir. Te juro que estaba en esa, Dale. estaba Bueno, respirando, ahí me ¿no? parece que, ahí me parece que quizás haya una clave interesante lo del espacio para digerir, que, que sí esta dieta moderna no propone espacio, porque espacio para digerir es pérdida directamente para las empresas, prácticamente, por cómo está planeada la estrategia. Yo realmente creo que se puede comer una piedra o un diamante siempre que le des espacio suficiente para digerir.
Ahora, a lo mejor si te comes una piedra y te comes otra piedra y te comes otra piedra y te comes otra piedra, puede ser que estos filtros o que estos no lleguen a hacer el trabajo, sobre todo si mi organismo no está aceitado, potente, si no tengo un buen fuego. Algo que cualquier persona que tenga una práctica psicofísica va a reconocer es que ese fuego de la digestión aumenta mucho con la práctica. Eh, casi que es una señal de una buena práctica el sentir hambre. Después de una buena práctica profunda es sentir hambre. En parte yo creo que porque están este conducto o esta forma de estar de pie, o estar sentado, digamos, a nivel orgánico, a nivel físico, genera una descompresión de los órganos, ¿no? No es lo mismo comer así, encorvado, con el abdomen comprimido, que comer bien derechito. Eh, digamos, eso en el nivel más material, más físico, es visible. Y, y en un nivel más energético, también la capacidad de comer cosas más pesadas es notable. Por eso una persona come algo y ya le cae mal, eso es una buena indicación de que seguramente el yang está medio, medio bajo. Y se me venía, mientras lo decías, estas cosas que están no tan lejos, por ahí sin el sustento, no sé, metafísico podríamos decir, o sin el sustento eh, más sutil, pero sí el comer lento. Eso ha estado, ¿no? En, no sé, las abuelas, podríamos decir, los abuelos. Algo ha quedado en el comer lento, de a un bocado a la vez, ¿no? Mastica bien. Hay algo que, no sé, ahora que estamos así como hablándolo más, es como si fuera el embudo, haciendo una síntesis, ¿no? Y, y eso, y ese dónde estoy tiene que ver con qué espacio le doy a la digestión. Espacio en esto que dices más, que traes más vos, Lean, del lugar y lo que decía Ger antes, del silencio, ¿no? Entonces el volumen ese que se crea, como también lo podemos comprobar en nuestras prácticas de Tai Chi, por ejemplo, en nuestro entrenamiento, en el entrenamiento psicofísico, que a medida que uno más entrena los principios, más espacio se crea, más volumen. Y entonces más espacio hay para digerir incluso las emociones, las cuestiones difíciles que uno vive, ¿no? Eso lo podemos comprobar. Ninguno de nosotros, ninguno deja de vivir situaciones complejas, dolorosas, difíciles, eh, pero siempre que haya más espacio, puede ser digerido eso, ¿no? Y cuando uno está contraído, apretado, cerrado, ¿no? Podemos ir con miedo y sus derivados, claramente se hace mucho más difícil digerir, ¿no? Eso, Bueno, y hay esa, otra de las reglas taoístas, perdón, sí. que es no hables mientras comes. Bueno, Ese fue el todas estas paréntesis, reglas, ¿no? esto que nombrás, Lean y Max, son cosas que tienen que ver como con el robustecimiento energético para relacionarme con la comida, ¿no? El robustecimiento, parece. De hecho, de hecho, mi maestro un maestro de Qigong me decía, o sea, le preguntaban sobre qué comer y decía, bueno, mira, tenés chi y podés comer tornillos y los vas a digerir. Ujú. No tenés chi y vas a comer el polen de las flores y te va a caer mal, porque no tenés chi. Ese es el robustecimiento. Pero después hay otro tema aparte que es la selección. ¿Cómo selecciono la comida? Y en esto yo, bueno, o sea, como mi madre era New Age, desde muy chiquito ya vi todo este despliegue y de hecho hay un montón de amigos en común que tenemos
con Lean, que Maxi habrá visto más de uno en un video haciendo algunas cosas en la playa, no sé, desde mis 14 años vi gente macrobiótica, ovo-lacto vegetariana, que divide trofológicamente el alimento según la química, según el campo electromagnético del alimento, según con combinaciones del, no sé, de la Ayurveda, de distintas ramas de cabeza, mente, mapas. Y después también conozco personas que tienen olfato, como que hacen como, "Mm, no, es esto", y que están muy conectadas. Mi amigo Augusto está súper conectado con el olfato, pero con el reino del olfato, de hecho, en un nivel, lo va llevando como a niveles, no, nos juntamos los viernes y comemos, no sé, milanesa, ponele, y a veces ñoquis y a veces lo que sea, pero él está muy conectado con el olfato y vemos a veces anime. El tema del olfato, el cómo él percibe todo y lo describe desde su sensibilidad, no emotiva, sino, che, esto es como que te compacta, ¿no? Como que te... Así, está muy conectado en eso, pero después nos empezamos a ver la tele y se anticipa 10 segundos al diálogo de lo que va a pasar, de lo que va a decir, o sea, después la intuición de él dice, lo que él te dice que va a pasar, va a pasar. Es un genio el Arbus. Bueno, pero la cosa es esto. Arbus está conectado con el olfato. Y me acuerdo trabajando con unos años que trabajé con un psicólogo muy conocido, había un terapeuta, no era psicólogo, no era psicoanalista, hacía PNL y coaching y cosas, eh, terapia gestáltica y transpersonal. Había una mina del equipo que de hecho era frágil y medio débil, un poco más grande que yo era, que era nutricionista y hacía nutrición holística, vegetariana, conectate con la energía, retiros en la naturaleza y conectate con la energía de no sé cuánto. Y ella le enseñaba a la gente a cómo, le daba un manual de cómo comer, ¿no? Le decía, bueno, vos comés así, 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 vos querés bajar de peso, bueno, como un nutricionista. La cosa es que eh, y ella participó en un retiro que dimos nosotros, no un retiro, un seminario de muchas horas, donde hubo un buffet, ¿no? Hubo un break con buffet. Y había comida vegetariana y había carne. Había jamón y queso y salame y cosas así. Bueno, y yo solamente como para joder, solo para, como estaba aburrido, agarré y dije, che, hagamos un juego. Juguemos algo, le digo a la chica esta. Estaba, creo que Juli, Hernán, dos amigos más también. Hagamos un juego. No sé si estaban ese día igual, bueno, no importa. Pero le digo, mira, agarrá el jamón. Agarrá el jamón y tocalo con la mano. Tocalo con tu mano derecha. Y le hice una prueba hipnótica que la usan en memoria celular, ¿no? Que es como que vos agarrás así, le preguntás a tu cuerpo, le presionás hacia abajo, deseas que mantenga su mano, ponerle así, o acá, o en determinada postura, y le presionás así. El alimento lo seteas así, el experimento. El alimento que le hace bien le va a sostener la fuerza, y el alimento que le hace mal la mano baja. Esto como si se debilitara la persona. ¿Bien? Entonces, digo, ponete así, toca el jamón y ella, ¡pum!, de golpe activa más energía, se pone bien fuerte el cuerpo. ¡Wow! Listo. Che, el jamón te hace muy bien. Tu cuerpo te está pidiendo eso. No, pero yo soy vegetariana porque la militancia y bla, bla, bla. Ok, miren esto. Le digo, agarrar una manzana verde que estaba ahí. Al azar dije manzana verde. Agarrar la manzana, le digo, ponétela en el cuello. Le pongo así la mano, se le apaga toda la energía, se pincha. Le digo, che, este alimento nunca lo comas, te hace muy mal. O sea, por lo menos durante un tiempo, no lo comas. No, me dice, no puedo creer que me digas esto. Yo me obligo a comer manzana verde y siempre me cae mal. Pero como tiene tal y bromo y tal y tal y tal y tal, lo como. Pero te hace mal, le digo, pero aparte su cuerpo le estaba diciendo así literalmente. Y le digo, bueno, vos elegí. Ya está, yo solo estaba haciendo el juego.
Sí, acá me parece que está bastante claro el poder del seteo, ¿no? Y el poder de la autoridad puesta en los manuales. Sí, en los mapas también. Son mapas, o sea, Eso está lo, desconectado de la experiencia, desconectado del olfato. Che, no ves por vos mismo, no importa lo que diga el noticiero, no importa lo que diga el libro. Mira, no mires tu interpretación, míralo desnudamente. Porque la interpretación es heredada también, ¿no? Todo lo que damos por hecho y asumimos de, ah, no, pero es un malo. No, no. Malo es un juicio. Ve, ¿qué es lo que ves? bueno, pero ahí hay toda una práctica, capaz ahí justamente hay una práctica fundamental, ¿no? Y de la que no se puede escapar, que es la práctica del mirar y escuchar. Sí. Porque eso, uno acá dice, bueno, solo mirá, sin interpretación. Bueno, ¿cómo se llega a eso, no? Y ahí es donde por ahí siempre Y terminamos para también hablando mí, del cultivo. O sea, que no queda otra que cultivarlo, claro, eso, que entrenarlo. Que sería, perdón, Lean, sí, que sería descultivarse, probablemente, en realidad, ¿no? Como salirse del otro cultivo, que es el cultivo que te obliga a esto que contás de la chica, ¿no? Como, no me importa el territorio, porque eso que le pasaba a la chica es como ir caminando con el Google Maps y Y chocarte un cayéndose en un árbol. pozo. Sí. Claro, chocarte un árbol, pum, pero el mapa dice que acá no hay un árbol, tengo que seguir. Claro. Pa, te lo volvés a chocar. No, pero el mapa dice. O sea, tiene ese nivel de ilógico, ¿no? Y sin embargo, se sostiene. Sí. quizás el Lean, ¿querías elemento decir ahí que algo? está faltando, que es bastante polémico, ¿no? Para mencionarlo, pero es el tema de la fe, porque, bueno, cómo una persona sostiene esa práctica, hasta que no tenga el chi, ponele, hasta que no tenga el chi suficiente. Vos no le podés hacer promesas, pero sí están en uno como, bueno, necesitas tener un poco de fe. ¿En qué? En principio la fe no es en algo, digamos, es como una fe limpia, no es una creencia. De hecho, creencia es justamente lo que están practicando. Creer que eso tiene bromo, que esa manzana me hace bien, pero yo estoy sintiendo en mi cuerpo que me hace mal, pero creo que me hace bien. Y no funciona así. Ahora, si tuviera la fe de que le hace bien, tal vez que sí le haría bien. Bueno, me encanta esto que traigas porque te pregunto algo. O sea, entonces convengamos que fe y creencia son distintas, porque creencia es pensar, creencia es un pensamiento. Y decime, Lean, si no te pasó, y tal vez Maxi también vos, seguro también te pasó. De chicos, de chicos, no tenían fe. O sea, y me refiero con una Lo que más fe, digo, tenía, como fe, no como creencia, ¿eh? Como fe, como una intuición de un algo misterioso, como un olfato, che, acá hay algo, pero que no lo puedo nombrar todavía, no lo puedo traducir, pero acá hay algo raro. No sé, a veces cuando veíamos incoherencia de nuestros padres, que reproducían algo capaz sin ver, y como niño uno tiene cierta fe. Y yo creo que esa es una fe que es la fe verdadera, ¿no? La del niño, o la que está también en un adulto cuando se devela, cuando se trasciende la creencia, porque creer está en el orden de ver solo, estar fijo en la mente, estar fijo en el mapa mental, en una fabricación mental, de hecho. Pero fe es una certeza intuitiva que todavía no puedo terminar de traducir a palabras. Esto es una definición que me estoy inventando en el momento, ¿eh? No es que estoy como abriéndola acá a ver qué pasa si aparece eso en ustedes. totalmente. Y no les parece que no podés trazar a tu presente, digamos, a tu práctica y a todo lo que. No es esa fe la que te hizo justamente embarcarte en todas las prácticas y en buscar y descubrir y preguntar y leer. No es una ansia de creencia, Claro. de aumentar mi creencia, de fortificar todos mis mapas y hacerlos cada vez más infranqueables.
Claro. sino que es como un abrir cada vez más esa incertidumbre, que justo es lo contrario, por eso es eh, contracultural el cultivo, ¿no? No puede ser nunca de moda, no puede, porque imagínate un Instagram donde se hable donde se haga silencio nada más, donde el reel sea una persona, eh, Ese al podría ser tu contrario, lo que se Instagram. vende son certeza, ese sería mi Instagram. Ese sería tu Bienvenidos. Instagram. Sí, lo que se venden son certezas a nivel de creencias como especulaciones o conjeturas que solo sirven para tapar al misterio y amistad, para tapar y apagar nuestro sagrado no saber. No, el no saber está ahí. Permanece, quédate ahí. No me lo tapes enseguida con cualquier boludez. Es que ese es el cultivo. Mira, buenísimo el camino, porque el camino es, cuando hiciste la pregunta, lo primero que se me vino fue, eh, era indudable el misterio. O sea, incluso no era solo un sabor, era lo obvio, lo evidente era el misterio. Y ahí venía el cultivo, en esto como de cuestiones aprendidas desde nuestros padres, los docentes, el entorno, a constantemente cultivar de que ese silencio, ese espacio no puede estar no ocupado. Entonces, la mente cotidiana está cultivada a no bancar el espacio y el silencio. Creo que acá va bien un cuento que nos contó nuestro amigo Shankar, el de un cuento del Islam. Eh, con respecto también a las prácticas, lo veo también esto. Eh, el cuento en el que estaban como unos demonios yendo a ver a Satán diciéndole, no, señor de las tinieblas, Satán, hay unos tipos ahí que descubrieron la verdad, que están a esto nomás de descubrir la verdad, que están ahí. Y no podemos hacer nada para... Vienen practicando, vienen dándole así a la práctica, vienen haciendo un cultivo, una esto, lo que sea. No, no podemos hacer nada para tentarlos. Entonces, el Satán se preocupa y lo va a ver. Y cuando vuelve Satán, se vuelve agarrando la panza de la risa. Y viene como... Y los demonios diciendo, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Lo logró? Y dice, no tuve que hacer nada, dice. ¿Cómo es? La están organizando. Están organizando, están... Esto de organizar la verdad, organizar es como una desconexión, un asegurarse, ¿no? Mira, yo me voy a juntar todo este cúmulo de prácticas y los voy a enroscar con esto y me voy a hacer así, así. Y para ya el invierno que viene me hago todo, me aseguro un algo en donde me apropio de algo y me genero más algo en lugar de todo lo contrario, del abrirse a eso, de que aparezca como revelación. O sea, armar como todo un mapa, llenarme más de mapa, ¿no? O sea, es una parábola simbólica, se abren un montón de significados, pero... Sin embargo, por ejemplo, volviendo a mi amigo Augusto, que otra vez le hago propaganda, él, yo en él y sus alumnos que tienen un nivel muy alto, veo que capaz no va tanto a la explicación y habla muy en el lenguaje sensible. Es lo más parecido a Eric Barrett que conozco, ¿no? Del tantrismo. Habla muy desde el lenguaje sensible, pero lo que pasa en las clases no pasa acá. No es que te explicó cómo es la cosa tanto. Pasa en esto. Y no pasa así, bueno, ahora ya está, me explicó, listo, ya lo puedo relatar. O, en el peor de los casos, si ya tengo la explicación, tu mente te puede armar la falsa sensación, ¿no? La autosugestión para que diga, ay, mira, se me activó el Dante, se me abrió el chakra, esto ya está pasando todo. Pero estás hace un mes practicando.
Bueno, ahí es del nivel de la autosugestión. Lo que pasa ahí es un kung fu, o sea, es un sabor que por incluso por estar, permanecer en la cosa sin que tengas el mapa completo, pero que estás ahí muy inmerso en esto, en la experiencia de esto, amasándolo, y se empieza a abrir, así, pero de un modo silencioso. Se despliega. Nada, es muy poético igual lo que estoy diciendo, pero este año, hace unos meses, sentí eso yendo a ver las clases de él, y bueno, a él lo veo siempre, practicamos juntos, pero con sus alumnos es muy lindo lo que pasa. Bueno, mapa y experiencia, volvemos otra vez a lo mismo. Sí, cuando hicimos con Shankar justamente un podcast sobre Gurdjieff, ahí justamente trajo ese cuento. eh, y aprovecho el pie porque también cuando hablábamos de Gurdjieff, trae ese cuento porque pasó lo mismo, ¿no? Lo que pasó con prácticamente todas las religiones, ¿no? Hay una verdad revelada, hay algo que se revela, en el caso de Gurdjieff, como a través de un camino, un recorrido, y lo que deviene es un intento de organizar esa revelación. Sí, Y acá yo dejaría, dejaría como picando este discernimiento, esta distinción entre el actualizar eso que se revela y por otro lado el organizarlo, mapearlo, fijarlo a un modo, ¿no? Y, y tomando esto del mapa y el territorio y tomando el mapa en la modernidad una relevancia más importante en apariencia que el territorio en sí, ¿no? Se vuelve más verdadero el mapa que el territorio para la creencia moderna y posmoderna ni hablar, ¿no? Eh, Solo para linkear con esto de Gurdjieff, él en uno de sus viajes, justamente, ya bastante avanzado en todo el recorrido, llega a un maestro sufi, justamente, que lo venía ahí rastreando, ¿viste? Y lo venían como guiando. Entonces llegan ahí y él todo contento con todo su camino, ¿no? Y le cuenta, se ponen a comer y él mismo cuenta así, ¿no? Estaba haciendo una práctica de no sé cuántas veces masticaba y la comida y la comía de cierta manera y respiraba de cierta manera y se posicionaba de cierta manera y comía ciertas cosas. Dice que después de un rato de mirarlo, el sufi le dice, ¿qué hace? Sos tonto, algo así, ¿viste? Dice, no, yo como, le explica, ¿no? Gurdjieff, que era, si no me equivoco, triple Capricornio. Imagínate si no iba a querer estructurar y organizar todo, ¿no? Le explica, no, yo lo que estoy haciendo, masticar porque lo aprendí, no sé qué. Le dice, a esta edad tendrías que estar masticando huesos, tendrías que estar pudiendo comer una piedra, no, y le hace también, remite a a esta enseñanza de Cristo, ¿no? La nombra también ahí Gurdjieff. Eh, y de hecho eso, en un momento clave de su aprendizaje, trae Gurdjieff esto. O sea que probablemente, o también mi intuición de traer este tema, eh, es que hay algo como para tener en cuenta, así como, no es porque acá estemos dando la clave y la solución y etcétera, ¿no? Sino como, por lo menos para hacer un poco de, ante la propuesta de mirá para acá, mirá para acá, mirá para acá, mirá para acá, es como recordar, pará. Che, loco, ¿no te parece un poco más que casual de que te estén llevando de acá para allá cuando, por lo menos en esto de las grandes tradiciones, nos referimos no a religiones, no a instituciones, ¿no? Esto quizás está bueno aclararlo. Estamos hablando eh, de esas tradiciones que actualizaron los mismos principios. Por eso traemos esto de que este principio, esto que menciona Jesús, aparece en el Islam, aparece en el hinduismo, en el taoísmo y en el budismo. Exactamente lo mismo. Si bien todas tienen sus prácticas exotéricas, donde recomiendan hacer las cosas de cierta manera para ordenarse, para ordenar el cultivo,
siempre está la aclaración esencial que en todas es como el mismo, más o menos mito, ¿no? Como los discípulos preguntando, preocupados por cómo comer, por cómo hacer tal cosa, eh, y el maestro diciéndoles, no está ahí, ¿no? Como un sacudón. Yo me imagino eso como lo fundamental de estas épocas en sacudirse un poco cuando toda esta información viene de golpe. Y a veces es complejo, ¿no? Toda la gente alrededor hablando de esas cosas y qué hago, qué no hago. De hecho, me parece hasta súper valioso, yo lo intento hablar con mi madre, ¿no? Que tiene diabetes y la vuelven loca los médicos con la diabetes y que no coma y en su vida es un re gran tema no comer dulces, ¿viste? Es amante de los dulces y ella y los dulces, ¿no? Eh, Bueno, en- entonces cada tanto, ahí entendés, ¿no? Mi afición por los dulces. Eh, Pero esto es como, es muy complejo quizá traer esto que es tan simple, ¿no? Que si uno realmente pudiera solo estar presente cuando come, ¿no? Y atender el desde dónde está comiendo, muy probablemente también un montón de cosas no comería, como decías, ¿no? Ya sea por el olfato o porque te das cuenta que no lo necesitas. bueno, mencionando a las madres, justo que dije esto de las madres, yo siempre huelo la comida antes de comerla. Y mi vieja siempre dice, ¿qué? ¿Está feo? ¿Tiene un olor feo? ¿O se puso feo? No, lo digo, yo siempre huelo la comida, pero no lo pienso, digamos, es como natural, es como el aspecto más sutil de la comida antes de volverse sabor y con masticar, digamos, llega el olfato primero. Y en base a eso muchas veces he decidido no comer algo o incluso decir, wow, esto, desde el olor, como algo que en apariencia puede estar buenísimo y ya lo huelo y digo, no, esto no lo voy a comer. O al revés, algo que se ve mal, pero el olfato te dice que sí. Quizás eso viene también con el tema de tomarse el tiempo de comer, de observar el plato, de olfatearlo, callarte la boca un rato, apagar la tele si es que tenés uno de esos aparatos en tu casa, digamos. Como harías otra cosa, ¿no? Como ir al baño, ir a descomer. Bueno, pero fíjate eso en Quizás todos esos espacios de espacio, de silencio y quietud están recontra taponeados. No, prácticamente nadie va al baño sin el teléfono. O sea, no hay un instante donde no esté justamente ese instante ocupado con algo. Entonces, claro, en cuanto te encontrás con un instante sin entretenimiento, sin algo que te atosigue, parece un vacío enorme. ¿Cómo no te va a dar ansiedad o depresión? Si en realidad lo que pasa es que todo el tiempo son espacios ocupados. Sí, sí. quería recomendarle, ya que estamos hablando un poco periféricamente de alimentación, y hay una serie en Netflix que se llama Cooked, que sería como cocinado o cocido, Cooked con la D al final, que son 4 capítulos y uno es para cada elemento. Y la verdad que está muy bueno porque dentro de eso, el tipo que lo dirige eh, lo toma desde un lugar que está muy bueno, bastante, bastante más abierto, bastante más holístico el tema que en sí mismo la comida, sino que ya de por sí lo plantea como algo mucho más grande que en definitiva lo que te llevas a la boca. Así que si tienen la posibilidad de verla, De una. les recomiendo. Sobre todo Anotado. el capítulo de la Tierra es mi favorito, que creo que es el último. Hace unos años, hace ya unos 17 años, otro maestro mío dentro del budismo tibetano, el gran traductor, el que hizo el canal Samsara Exit, que tradujo un montón de cosas bueno, traducía a lamas que venían de distintas
de distintas órdenes. Tradujo una peli que se llama ¿Cómo cocinas tu vida?, que está basada en el pan de Tasajara de un monasterio zen, y es hermosa, es una peli donde es la vida de un tenso es el cocinero en el zen, se le dice tenso, y uno de los libros principales de la tradición Soto Zen, o sea, Dogen escribió creo que 2 libros, y uno era de cocina. Y el 80% del libro es de cómo, es como, no es tanto de recetas, sino de, bueno, cómo se predispone ante cómo lava los platos, cómo corta la zanahoria, con la presencia está en eso. Cómo cocinas tu vida. Está muy bueno. Bueno, hay un par de recomendaciones para la gente. Buenísimo. Yo tomé unas notas de a ver si se me pasa algo, así como una especie de punteo sintético. Eh, el estado de hipervigilancia, que justo ahora medio que cerramos con eso, ¿no? La generación de un cultivo de un estado de hipervigilancia donde todo momento está ocupado con algo. Entonces, genera un vértigo enorme el silencio, el espacio, la quietud, ¿no? La importancia de digerir, ¿no? Como esa relación entre ese dónde estoy siendo, eh, y el fenómeno, ¿no? Puede ser la comida, una relación, una charla, un conflicto. Eh, Hablamos del principio de autoridad, ¿no? Llevado afuera, y que eso da lugar a que se transforme el mapa en apariencia más potente que la realidad misma, ¿no? Que el territorio. Eh, y cerrábamos con esto de que como un método, como una manera incluso de no ver, de no permitir que se revele, que es la organización, ¿no? Ya uno mismo está todo el tiempo mapeando. Yo, mientras lo hablábamos, se me venía esto mismo, ¿no? Como que en un momento lo hablábamos, ¿no? Las madres, los padres, las escuelas, etcétera. Cada vez que de niño teníamos esa intuición del misterio, aparecía alguna voz a decirte, no, esto es tal cosa, no, esto es así, a darle un significado cerrado, ¿no? Entonces nunca una experiencia abierta, siempre es una acumulación de significados cerrados. Entonces después ya uno mismo lo hace, ya es la manera en la que la mente, esa función mental, nos coapta, ¿no? Donde probablemente se generó ya ese vértigo, ese miedo, y, y constantemente entonces, de esta manera entonces es muy fácil que constantemente nos lleven las noticias o la propaganda o las propuestas o las ventas, nos lleven constantemente de un lugar a otro, porque estoy como en este estado, estoy totalmente entregado de hecho necesitando. eh, Muchísima gente, yo te eso, dejaría la pregunta también de cuántos ratos del día se permiten aburrirse, ¿no? Estar en ese estado en ese lugar donde permitirse no tener que tapar con algo, con comida, con Sentir hambre, información. com- claro, porque en esto de comer como entretenimiento también. Y esto de si el cuerpo todavía no digirió y por ahí ya es la hora de, por ejemplo, mi familia, por ahí que llega la hora de la merienda y meriendan, porque es la hora de la merienda, por el mapa, digamos, no porque hayan sentido hambre, o son las 12 y tienen que estar almorzando o algo así. Mi familia o muchas familias, digamos, hay como un esquema de a qué hora se come. eh, y así como sentir el aburrimiento, también sentir el hambre, ¿no? Porque a veces en esto de comer
porque toca o porque te morís. Mi mamá cree que te morís si no comes un día. Eh, pero realmente, ¿no? Como, o se debe sentir muy mal si no está comiendo. Sí, Cultural, relacionado. obviamente. O me acuerdo cuando era chico, por ejemplo, mi abuela me retó por estar tomando agua de lluvia, bebiendo. Y yo decía, pero está cayendo agua, ¿cómo no tomarla? Y no, escandalizada. Me dijo, no, eso no, te hace mal, te va a hacer mal a la panza. Y qué fácil que es fijar cuando uno es chico, ¿no? Esto que lo hablábamos el otro día del cultivo y ahora también de la propaganda. ¿Cómo se fijan esas cosas? Porque está lleno de eso la sociedad moderna. Eh, Quizás hay un árbol de fruta en tu vereda y no la comes porque para vos la fruta sale del almacén, de la verdulería. Hemos charlado varias veces de el tiempo que estuve en Brasil, que la última vez estuve casi un año, no podía creer, bueno, yo manejadísimo con la cantidad de frutas, variedad de frutas, los tamaños de las frutas, ¿no? Incluso en los supermercados, explotado de frutas, y literal vas al supermercado y no hay gente en el lugar de las frutas, no hay gente comprando frutas. Y creo que lo he charlado con los dos, ¿no? Y cuando me pasó en un momento de preguntarle a amistades de ahí, y la gran mayoría diciendo que la fruta es de pobre, comer fruta es de pobre. Entonces no Claro, comen porque fruta. como en esa zona hay fruta gratis, o muy barata a la mano, debe haberse naturalizado eso, ¿no? Bueno, che, buenísimo. Antes que Germán se duerma, que en realidad creo que ya se durmió hace un ratito, eh, eh, ¿ahí les parece que nos quedó algo? ¿O les parece que estamos más o menos ahí? Pero Nos vemos dentro de 50 años y vemos cómo funciona esto de la pirámide invertida. antes la van a volver a cambiar, ¿eh? Olvídate. Sí, la van a poner de 2015, ¿no? costado, así. Puede ser, sí. Lo que pasa es que es eso, como cambió el modelo atómico. El modelo atómico, viste que yo me acuerdo era chico y te presentaban, no, el átomo es esto, no. 5 años después, es esto otro, es esto, es esto otro. Lo único que no cambió, bueno, No, ahora con incluso te enseñaban los distintos modelos. Sí, 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 sí. Te enseñaban los distintos modelos. Te decían el modelo de Bohr, el modelo de no sé quién más. Te decían, y te estaban contando cuentos del cuento. Pero ahora sabemos que es así. Sí, 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 sí. Buenísimo. Así que la van a cambiar. En unos años la van a volver a Que, cambiar. ojo que no aparezca Claro, No, nos dimos cuenta que faltaba abajo la de los insectos. En realidad, Nah, eso no creo. la más alta son los insectos. O cuando muera Trump pasará eso, porque Trump es anti-insecto. El que venga después, capaz. Bueno, Sí. chicos, más o menos estamos, ¿no? bueno amigos, Ha sido otro placer. Igualmente. Muchas gracias por acudir siempre a las batillamadas y lanzar batillamadas. Dale, hablamos, chicos. Abrazo Chao. grande. a vos. Nos vemos la Quédate próxima. atento a las próximas novedades. Gracias una vez más por tu compañía. Nos encontramos para la próxima aventura. Un gran abrazo.